Bueno, entonces empezamos. Primero la historia del Día Mundial. El Día Mundial del Parkinson es el día de ayer, abril 11, y se celebra porque ese día fue el día de cumpleaños de James Parkinson, que es el primero en describir la enfermedad. James Parkinson es este señor de aquí, eh, con la barba, y él fue el primero que describió una serie de 6 casos de algunos pacientes que había visto en Inglaterra. Él era un médico general, no era un neurólogo, pero era miembro de la Real Academia de Medicina de Inglaterra. Y como buen miembro de su sociedad, publicaba bastante. Entonces, reportó esos 6 casos que encontró, llamándolos parálisis agitante. Y en su descripción original, él la define de la siguiente forma: un movimiento involuntario, tembloroso, con disminución de la capacidad muscular en partes que no se encuentran en movimiento e incluso cuando están siendo apoyadas, con una propensidad para empujar el tronco hacia adelante y para pasar de un movimiento de caminata a uno de correr o de trote, ¿no? Sin alteración de los sentidos ni del intelecto. Esa es la descripción original que la da hace más de casi, sí, más de 200 años, pues, porque fue en 1817. Y la definición que tenemos ahora no ha cambiado tanto, digamos, tiene algunas características que pudo definir muy bien. Entre ellas el temblor, que es característico del temblor en reposo en la enfermedad de Parkinson. No lo define él como inestabilidad postural, como es definida ahora, pero sí llega a describir algo de lo que es la marcha festinante, ¿no? En ese movimiento de pasar de caminar al trote. Pero faltarían todavía 50 años para que la enfermedad tome el nombre que tiene ahora. Fue en 1872 que Jean-Marie Charcot, también un médico famoso, miembro de la Escuela de París, encontrara los reportes de James Parkinson e hiciera algunos propios. Y terminara de describir y definir a la enfermedad, bautizándole ya con su nombre final de la enfermedad de Parkinson. Aquí he agregado unas notas que me parecieron interesantes del cuaderno del mismo Charcot que utilizaba para sus clases. Esto es lo que él llamaba el método gráfico, donde graficaba las ondulaciones de los temblores de sus pacientes. En el cuadro donde lo he sacado había un montón de muestras más, ¿no? Por ejemplo, el temblor de pacientes con intoxicación de mercurio, el temblor de pacientes con esclerosis múltiple, que ya eran enfermedades definidas para esa época. Pero aquí está definido como la parálisis agitante y pone la primera variedad donde el temblor se detiene al iniciar el acto voluntario, ¿no? Entonces el paciente está, por ejemplo, agitando la mano y cuando decide mover su mano, el temblor se detiene. Entonces, ya se habían caracterizado bastantes aspectos importantes de la enfermedad, pero es el grupo de Charcot el que agrega uno más. En la definición original de Parkinson, él describe una disminución de la capacidad muscular o una debilidad muscular. Pero es Charcot el que se da cuenta que la dificultad que los pacientes describían para realizar movimientos no se debía a debilidad, sino a mayor lentitud en la ejecución del movimiento. Es decir, no era debilidad muscular, sino bradiquinesia, que viene a ser otro de los síntomas cardinales de la enfermedad de Parkinson. Entonces, bueno, ya habían logrado describir una serie de síntomas importantes, y estas son pinturas y esculturas del mismo equipo de Charcot, que utilizaban como material de enseñanza. Pueden notar acá que hay 2 pacientes que están con la clásica postura inclinada, como describía Parkinson, con el tronco hacia adelante. Y bueno, tienen la postura de cuentamonedas, ¿no? Con sus manos extendidas y probablemente temblorosas. En fin. Entonces, es por James Parkinson que celebramos el Día Mundial del Parkinson el 11 de abril, que era el día de su cumpleaños. Ahora ya hablaremos de otros aspectos de la enfermedad. Primero, la definición. Aquí es más o menos un resumen de casi todo lo que es la enfermedad de Parkinson, así que si algo van a sacar de la presentación, ojalá que se puedan aprender todo esto. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo.
Los valores exactos de incidencia realmente no son muy relevantes, pero lo que creo que ayuda a entender la frecuencia de la enfermedad es el riesgo de vida. El riesgo de vida consiste en el riesgo bueno, en este caso un adulto de 40 años en Estados Unidos tendría de adquirir la enfermedad. Y el riesgo calculado en este caso es de 2% para hombres y 1.3% para mujeres. Es relativamente alto, ¿no? Eso significa que de sus promociones probablemente 6 de sus compañeros, bueno, no necesariamente, pero entiendan a lo que voy, que 6 de sus compañeros van a tener Parkinson. Es bastante. Entonces, ¿cuál es la clínica que lo caracteriza? Lo que se denomina como parkinsonismo, que no es lo mismo que enfermedad de Parkinson, y la aparición de síntomas no motores, de los que hablaremos más adelante. ¿Qué es el parkinsonismo? El parkinsonismo no es una enfermedad, sino un conjunto de síntomas. Son 4 específicamente: el temblor de reposo, la rigidez del movimiento, la bradicinesia y la inestabilidad postural. Ahora, existen distintas enfermedades que presentan parkinsonismo, pero el Parkinson es una enfermedad que, además del parkinsonismo, tiene una etiología en común, que es la muerte de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, específicamente en la pars compacta de la sustancia negra. Luego vamos a hablar un poquito más de eso. Su tratamiento es sintomático, con sintomáticos dopaminérgicos, agonistas de dopamina o simplemente dopamina. Y su gold estándar de tratamiento se da post-mortem, es la anatomía patológica del cerebro y encontrar en la sustancia negra la presencia de cuerpos de Lewy. Bueno, entonces, también hay dentro de la parte de epidemiología, algunos factores de riesgo que debemos revisar. El factor de riesgo, me gustó esta imagen porque lo han graficado según el peso de cada uno de los factores de riesgo, es decir que mientras más grande vean las pesitas, es porque es más riesgo. Entonces, el mayor factor de riesgo son los pesticidas, seguidos de los lácteos, el melanoma y la injuria traumática cerebral. Todos estos factores ambientales interactúan con algunos factores genéticos. Existen algunas descripciones de familias que tienen Parkinson familiar. No es lo más frecuente, pero existen descripciones con la mutación de un solo gen. Ahora no me acuerdo cuáles, pero existen genes que están afectados en la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, en la mayoría de pacientes, la causa es poligenética, no es solamente por... En fin, también hay factores protectores, y uno que es de los más resaltantes es el consumo de tabaco. Ahora, a los cardiólogos no les va a gustar eso, pero y a los neumólogos tampoco, pero el tabaco sí es un factor protector importante de la enfermedad de Parkinson. Probablemente tiene que ver con la acetilcolina. También la cafeína, los uratos, en general todo lo que es malo para el corazón. Y en menor nivel, la actividad física, los ibuprofenos y los bloqueadores de canales de calcio. Bueno, entonces, pasamos a la fisiopatología, que quizás es la parte más pesadita de la presentación. Espero hacerlo lo más comprensible posible. Bueno, la fisiopatología en sí se basa en la afectación de la vía nigroestriada, que conecta la sustancia negra con las estructuras del putamen, el cuerpo caudado y el globo pálido, que luego van a conectarse a su vez con los núcleos del tálamo y subtalámicos. Y todos esos van a controlar el movimiento. Específicamente, no van a iniciar el movimiento o detenerlo, sino que van a regularlo. Entonces, la pulsación con la que el tálamo regule ese movimiento va a determinar la velocidad con la que se realiza y otras características. Y eso es lo que eventualmente va a llevar a los síntomas motores. Entonces, en la enfermedad de Parkinson, esta vía nigroestriada está afectada, como ven, está disminuida. Y la razón por la que está disminuida es porque existe la muerte de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. La sustancia negra toma su nombre por la coloración que tiene debido a un pigmento llamado neuromielina, que se encuentra en todas estas neuronas dopaminérgicas. Si vemos a la causa de la muerte de estas neuronas,
podemos observar que existe la aparición de estos cuerpos de Lewy, que son cuerpos formados por una proteína mal doblada llamada sinucleína. Así que vamos a hablar un poco más a fondo sobre la sinucleína. La sinucleína de forma normal es una proteína ya conocida y que se presenta en distintos lugares del cuerpo, no solo en el sistema nervioso central, lo cual ha llevado a algunas teorías interesantes de las cuales vamos a hablar más adelante. Pero cuando existe una alteración en la forma como se dobla la sinucleína, para esto no estamos muy seguros de cuál es la razón por la cual se presenta esa alteración. Es muy probable que sea estrés oxidativo, incluso también la misma edad, pero la cosa es que se presenta este mal doble de la sinucleína. Y si recuerdan por sus clases de bioquímica, al modificarse la estructura ya no va a tener las mismas interacciones. Más bien lo que ocurre es que se vuelve, entre comillas, pegajosa con otras proteínas de sinucleína. Y va a formar estos monómeros oligómeros, que eventualmente se van a unir entre sí y terminar formando fibrillas. Estas fibrillas se forman en ovillos que terminan volviéndose cuerpos de Lewy. Estos cuerpos de Lewy se acumulan dentro de las neuronas y evidencia reciente ha mostrado que pueden compartirse entre neuronas a través de la formación de microvesículas o de unas estructuras llamadas nanotúbulos, a través de los cuales estos cuerpos de Lewis son enviados de una neurona a otra. Y de esa forma es posible que, digamos, la enfermedad se contagie dentro de todo el cerebro del mismo paciente. Y eso ha llevado a una teoría del equipo de Braak. Braak encontró que basado en estas investigaciones que les he mencionado, era posible que la enfermedad, digamos, se esparciera en el cerebro. Y él determinó que existían una serie de estadiajes. Para él y su equipo, el primer estadiaje de la enfermedad es cuando afecta al sistema nervioso periférico, incluyendo al sistema olfatorio y a la médula. Y la zona de la médula que afecta es específicamente la zona del nervio vago. Y aquí es donde se conecta con una teoría reciente, que seguro deben haber visto en algún titular el año pasado, sobre los efectos de la flora intestinal con la enfermedad de Parkinson y toda la conexión neuroenteral y todas esas cosas. Bueno, esto va en línea con la teoría de Braak, de que existe de que el inicio de la enfermedad se da en el sistema nervioso periférico y no en el sistema nervioso central, y que las alteraciones en nucleína vienen por el nervio vago. Ahora, según esta nueva teoría que no he puesto acá, vendrían de la sección enteral del nervio vago. Pero bueno, la cosa es que llega a la médula a través del nervio vago y a partir de ahí sube hasta el puente. Esta es la fase 1 y la fase 2 de Braak, en las cuales se presentan las afectaciones autonómicas y olfatorias. Esto va a tomar más relevancia cuando veamos la evolución de la clínica, pero la evolución de la clínica en los pacientes también es así, inicia con afectación olfatoria, ¿no? Luego llegamos a la parte cardinal, por así decirlo, de la enfermedad, donde ya viene a afectar la sustancia negra y a producir los síntomas motores que conocemos, ¿no? Y también alteraciones del sueño. Y va a afectar al sistema límbico, al tálamo y a la corteza temporal. Y luego viene la última fase donde ya afecta la corteza. Una vez que afecta la corteza, inician las afectaciones emocionales o psiquiátricas y las afectaciones cognitivas. Bueno. Entonces, eso es a nivel, digamos, patológico y de la parte bioquímica, ¿no? De la enfermedad. Pero para entender cómo funciona todo eso, tenemos que revisar un poquito las conexiones que existen entre estas regiones de las que les hablaba. Ahora, esta parte es la que es más complicada. Y como ven, es bastante antigua. Esta distribución de los ganglios basales es del año 89 y existen distintos autores que están en desacuerdo, porque les parece que es muy simplista. Pero para los objetivos de esta charla creo que es suficiente que veamos esto nada más. Entonces, todo empieza con la corteza cerebral, que va a indicar algún movimiento, ¿no? Digamos que quieres agarrar un vaso de agua. Entonces, para agarrar el vaso de agua,
necesitas coordinar una serie de paquetes musculares y avanzar a una cierta velocidad. Entonces el cerebro va a enviar esa información, pero antes de hacerlo, va a recibir un feedback de de estas estructuras extrapiramidales, ¿no? Que vienen a ser parte de los ganglios basales. Entonces, vamos a revisar qué pasa acá. Lo primero que pasa es que el cerebro va a enviar estímulos estimulatorios, o sea, positivos, hacia el núcleo caudado y el putamen. Ahora, el núcleo caudado y el putamen van a ser regulados por la sustancia negra, específicamente por la pars compacta de la sustancia negra, que es la parte que tiene más dopamina. Y van a ser regulados a través del estímulo de dopamina. Van a haber dos vías de dopamina. Una vía que va a estar regulada por los receptores de dopamina 1 y una vía que va a estar regulada por los receptores de dopamina 2. La 1 se conoce como vía directa y la 2 como vía indirecta. Y se diferencian por la relación entre estos receptores y sus transductores celulares. El receptor de dopamina 1 va a producir más AMP cíclico, mientras que el receptor de dopamina 2 va a inhibir la producción de AMP cíclico. Pero bueno, la vía directa va a ser esta de acá, la de la derecha. La vía directa, al activarse, va a inhibir el globo pálido, que a su vez va a inhibir el núcleo subtalámico, que va a activar el globo pálido interno, que va a inhibir el tálamo. Ya, todo esto es un poco confuso, pero lo que deben ver es esta parte final. Si la vía directa es activada, se inhibe el tálamo. ¿A través de qué? De la activación del globo pálido interno. Se inhibe el tálamo. ¿Ya? Y a su vez, cuando el tálamo es inhibido, va a disminuir, por eso esta flechita es un poco más, menos gruesita, la activación de la corteza cerebral, y eso va a regular el movimiento. Ahora, la vía indirecta, que es determinada por los receptores de dopamina 2, va a inhibir el globo pálido interno, que va a inhibir el tálamo, y va a colaborar en este efecto. Perdón, me estoy confundiendo yo también. Va a inhibir el globo pálido interno, por lo cual va a inhibir este proceso de inhibición. Entonces, si inhibe la inhibición, mantiene las cosas en balance entre la vía directa y la vía indirecta. Y de esa forma el tálamo va a tener un estímulo solamente ligeramente disminuido hacia la corteza cerebral, y así va a poder regular el movimiento. Ya, esto es lo normal. Pero en la enfermedad de Parkinson, la vía directa va a verse incrementada por el efecto que tiene la dopamina en su receptor. Entonces va a haber mayor inhibición del globo pálido externo, que va a disminuir la inhibición del núcleo subtalámico, que a su vez va a excitar el globo pálido interno. Y como la vía indirecta va a estar disminuida, que es la que usualmente inhibe el globo pálido interno se va a volver loco y va a estimular demasiado al tálamo. Pero su estimulación es negativa, o sea, es una inhibición del tálamo que va a disminuir su control sobre la corteza cerebral. ¿Y en qué se traduce todo esto? En que la corteza cerebral no va a estar regulada para el movimiento, y eso produce, que la corteza cerebral va a estar menos estimulada para el movimiento, y eso lo que va a producir es la bradiquinesia, o sea, la lentitud del movimiento, debido a la menor exposición de glutamato. Ahora, esto es un poquito complicado, yo sé, pero básicamente lo que tienen que entender es que al principio de la enfermedad de Parkinson, las vías dopaminérgicas van a estar apagadas, lo cual va a llevar a una sobreinhibición del tálamo, lo cual a su vez lleva a una disminución de la excitación de la corteza cerebral, que produce la bradicinesia. Ahora, cuando el paciente está en tratamiento por una serie de años y existe una desregulación de esta vía, entonces puede ocurrir un efecto rebote, y
el tálamo va a empezar a ser muy desinhibido y va a estimular mucho la corteza cerebral y puede producir una disquinesia, pero en este caso excitatoria, o sea, un movimiento excesivo en vez de un movimiento disminuido. Esa es una complicación importante del tratamiento continuo con agonistas de dopamina, por ejemplo. Bueno, ojalá que se haya entendido. Si tienen alguna duda de ahí lo revisamos. Sé que es un poquito complejo, pero bueno. Pasamos ahora a el diagnóstico. Bueno, la primera parte que hay que ver es la progresión clínica o la historia natural de esta enfermedad. Consideramos el punto de inicio en la aparición de los síntomas cardinales, ¿no? La bradicinesia, la rigidez y el temblor. Antes de eso, que son síntomas motores, claro, ¿no? Antes que eso, existen algunos síntomas premotores o lo que se denomina el periodo prodrómico. Hasta 20 años antes de la aparición de los primeros síntomas motores, puede ser una presentación la constipación, que va un poco con el tema de la teoría que Braque había propuesto, de que venía por el nervio vago de la parte enteral. Entonces, como que por ahí hay algo que se está investigando bastante, ¿no? Luego en el siguiente periodo va a ver la aparición de alteración del sueño REM, la alteración del sueño REM y la aparición de hiposmia. Depresión aquí es un poco controversial, pero lo importante de los síntomas prodrómicos son la alteración del sueño REM y la hiposmia. Específicamente, la alteración del sueño REM se caracteriza por la aparición de sueños violentos acompañada de movimientos durante la fase REM del sueño. Puede haber la presentación del paciente con su pareja de sueño, que se queja por el golpe que le puede haber dado el esposo o lo que fuere mientras dormía. Entonces, esta es una presentación que se puede dar hasta 10 años antes de la aparición de los primeros síntomas motores. Más adelante, tras la aparición de los primeros síntomas motores, el periodo temprano solo tiene síntomas no motores leves, como dolor o fatiga. Pero a lo largo de los años, a partir de los 10 años, puede aparecer también síntomas urinarios, alteraciones autonómicas, como la hipotensión ortostática, e incluso la demencia. Otras apariciones motoras tardías son la marcha festinante, las caídas, la inestabilidad postural y la disfagia. Y una complicación tardía es la psicosis. Entonces, si tuviéramos que dividirlo de forma práctica, diríamos que en la fase premotora o la fase prodrómica, algunos signos que aparecen son la hiposmia y la alteración del sueño REM. Una vez que ha empezado la enfermedad en sí, la fase temprana es caracterizada por síntomas motores. Y a medida que la enfermedad empieza a complicarse, aparecen otros síntomas no motores, como la demencia, las alteraciones autonómicas y la psicosis. Bueno, entonces, con eso ya pasamos a ver esta parte de acá. Las alteraciones motoras son las que hemos definido en el parkinsonismo, que como les digo de nuevo, no es lo mismo que enfermedad de Parkinson. La bradicinesia es una condición obligatoria para determinar parkinsonismo. Y luego se le puede agregar cualquiera de estos más. O sea, es bradicinesia más uno de estos. Puede ser rigidez. ¿Qué es? Bueno, primero, ¿qué es bradicinesia? Porque no sé si todos los que están presentes saben. Bradicinesia es una disminución en la velocidad y la amplitud del movimiento. Las dos cosas. Qué tan rápido te mueves y qué tanto te mueves. La prueba que utilizamos en la semiología para examinar esto es indicarle al paciente que toque con su dedo índice su pulgar. Y bueno, no puedo ver a ninguno, pero voy a pedirles que lo hagan. Entonces, que toquen con su dedo índice su pulgar y traten de hacer este movimiento lo más amplio y lo más rápido que puedan. La idea es que puedan hacerlo relativamente rápido y que no tengan problema abriendo, digamos, la mano, ¿no? Abriendo el dedo. Pero pacientes con la enfermedad de Parkinson, o en general pacientes con bradicinesia, van a tener que decidir entre los dos. Si es que quieren abrir mucho la mano, van a tener que hacer el movimiento más lentamente. Y si quieren hacerlo más rápido, van a tener que juntar mucho los dedos. No pueden hacerlo rápido y a la vez tener
el movimiento de forma amplia. Entonces, esa es una forma como se puede evaluar la bradicinesia, ¿no? Luego, la rigidez es otra de las características de la clínica motora de la enfermedad. Consiste en la resistencia homogénea al movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al forzar un movimiento en el paciente, por ejemplo, el cerrar el brazo, si ustedes extienden su brazo y tratan de cerrarlo, la resistencia que va a ejercer el músculo va a ser la misma alrededor de todo el movimiento. Entonces, esto difiere de otras patologías donde la resistencia puede ser fuerte al inicio y luego disminuir, como es frecuente en otras parálisis. Entonces, esa es la resistencia homogénea al movimiento, ¿no? La que le llaman rigidez en rueda de... Ahí se me fue la palabra. Bueno, ya. Seguimos. El siguiente punto es el temblor de reposo. El temblor también se caracteriza semiológicamente en una serie de características. Lo primero es el momento en el que se presenta. Existen temblores intencionales y temblores de reposo. Los temblores intencionales están más asociados con afectaciones del cerebelo, mientras que el temblor de reposo es característica del parkinsonismo. Específicamente, la presentación en estos pacientes suele ser de una frecuencia baja, de 3 a 6 Hz, mientras que otras patologías como la esclerosis múltiple. Gracias, rueda dentada, eso era. Ya, mientras que otras patologías como la esclerosis múltiple van a tener una frecuencia incrementada, más de 10 Hz. Además, los miembros que usualmente están afectados, como James Parkinson lo describió inicialmente, son la cabeza y las manos. En la cabeza usualmente es la mandíbula y en las manos va a presentarse esta imagen de cuentamonedas. Como hacen los cobradores de micro, básicamente esa postura es la que se presenta en el Parkinson. Y bueno, la última característica es la inestabilidad postural. Esa se da por la pérdida de los reflejos posturales, que lleva a la presentación de caídas y a la inclinación del torso hacia adelante, como habíamos visto. Y también va a ser la culpable de la marcha festinante, que es esa marcha que describimos al inicio, caracterizada por un cambio del caminata a trote rápidamente. Luego pasamos con las características no motoras. Y hablamos de la hiposmia y la anosmia, que es la disminución del olfato, del sentido del olfato, del deterioro cognitivo y los síntomas psiquiátricos, constipación y también alteración urinaria y disfunciones autonómicas, específicamente el ortostatismo, incluso puede haber alteración del ritmo cardíaco. Pero eso es en casos avanzados, ¿no? Y los trastornos del sueño, va a haber insomnio de conciliación y también puede haber insomnio de mantenimiento, y el trastorno conductual del sueño REM, que va a ser la aparición de sueños violentos, como ya conversamos. Ya. Seguimos con algunos criterios diagnósticos. Existen dos iniciativas de criterios diagnósticos. Como habíamos visto al principio, la enfermedad solo puede ser diagnosticada a un 100% una vez que el paciente muere. Algo así como la enfermedad de Alzheimer. Y porque el criterio diagnóstico en sí es la anatomía patológica, encontrar en el cerebro del paciente los cuerpos de Lewy. Pero obviamente no vas a abrirle el cerebro a un paciente solamente para ver si tiene Parkinson o no. Así que se han desarrollado una serie de criterios que nos ayudan a acercarnos al diagnóstico. El que les voy a hablar yo va a ser el del Brain Bank, que es son unos criterios más antiguos, pero más confiables, de Inglaterra. Ahora, hay nuevos criterios, que es el MDS, que salió en el 2015, la Sociedad de Movement Disorder. Pero esos no los he puesto acá. Es que también son más complicados y son más de especialista, incluso de subespecialista, así que vamos solamente con lo del Brain Bank. Básicamente son 3 pasos. Lo primero es encontrar el parkinsonismo, que ya les he definido como es acelertar. Recuerden que es bradicinesia más uno de estos. El segundo paso es ver que no tenga nada que te haga pensar que es otra enfermedad. Y el tercer paso es alguito más para estar seguros de que es Parkinson. Entonces, en el segundo paso, no voy a ir por todas las características, pero básicamente
que no haya otra causa de las alteraciones motoras. ¿Por qué puede ser? Puede ser una demencia vascular, por stroke, por trauma, por encefalitis, porque está teniendo un tratamiento con algún bloqueador de dopamina, con algún antipsicótico, por ejemplo. Bueno, que no tenga respuesta al tratamiento, que tenga algunas características extrañas, como que sea unilateral por mucho tiempo, que tenga involucramiento del sistema autonómico al principio de la enfermedad, porque hemos visto que eso sea después, que haya demencia también al principio, que hayan alteraciones cerebelares como la crisis oculogírica, la parálisis de la visión supranuclear, porque está asociada a otra enfermedad, que es de los que se llaman síndromes Parkinson Plus. La aparición de Babinski o signos cerebelares porque te indican otra localización de la lesión, y la presencia de tumor porque también es otra forma de justificar la aparición de estos síntomas. Bueno, el tercer paso es la aparición de otras características que nos ayuden a apoyar el diagnóstico y que nos permiten dar un diagnóstico definitivo. Recuerden que, o sea, esto es de forma práctica, ¿no? El diagnóstico definitivo se da con el gold standard, que es la anatomía patológica, pero para poder diagnosticar a tus pacientes utilizamos esto. Primero, que el inicio sea unilateral, pero que no se mantenga así, obviamente. Que el temblor de reposo esté presente, que la enfermedad progrese, que tenga buena respuesta a la levodopa, o que pueda tener efectos adversos a la levodopa. Pero en sí la alteración principal de la bradiquinesia sí responde a la levodopa, pero puede ser que por años de tratamiento se induzca una hiperquinesia, ¿no? Como la corea severa. Y que la enfermedad tenga un curso clínico largo. Perfecto. Entonces, continuamos. Seguimos con los exámenes auxiliares. Los exámenes generalmente el diagnóstico de la enfermedad se hace de forma clínica, pero podemos utilizar algunos exámenes auxiliares para apoyarnos. En sí, no hay muchos de estos que se encuentren 100% validados, así que no hay ninguno que, digamos, esté muy recomendado realizar. Y algunos no están disponibles en el Perú tampoco. Pero la mayoría son biomarcadores que se están estudiando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de imágenes lo vamos a dejar para el final, por esta parte de acá. Pero se puede hacer un análisis de la presencia de sinucleína en líquido cefalorraquídeo o de algunos otros metabolitos en plasma. El uso de secuenciamientos genéticos o secuenciamientos de nueva generación para encontrar múltiples genes, incluso las biopsias colónicas, como les había mencionado, el posible origen enteral de la enfermedad, y biopsias de piel. En el tema de imágenes, que es el tema que está más avanzado, es el uso de imágenes de positrones que van a ayudarnos a ver el depósito de dopamina y específicamente la disminución de la dopamina en la sustancia negra, ¿no? Entonces, en esta imagen vemos que hay disminución del rojito. En un paciente, este es un control sano, este es un paciente con Parkinson. La sustancia negra tiene menos rojito, que quiere decir que tiene menos dopamina. O sea, esas neuronas se mueren. Luego también el uso de SPECT, o de algunas resonancias magnéticas especializadas. Por ejemplo, esta es una resonancia magnética de SWI, que es imagen con peso por susceptibilidad, SWI, que nos permite observar la disminución también de estas opacidades dentro de la sustancia negra en un paciente con Parkinson. Aquí no está, pero también se ha planteado utilizar la ecografía para observar las alteraciones en el nervio olfatorio, y también, aquí está, creo, las imágenes, claro, la ecografía transcranial para observar el nervio olfatorio, y la imagen cardíaca, la cintigrafía cardíaca para observar la disminución en la presencia de cuerpos de Lewy o
o la muerte neuronal dentro del nervio vago, en su parte cavernosa. Y seguimos. Ya. En la parte del tratamiento lo he tratado de hacer resumido porque sé que la mayoría no está todavía en esa parte de la carrera, pero básicamente no existe un tratamiento que disminuya el avance de la enfermedad, sino solamente existen terapias sintomáticas. La terapia sintomática aún no existe un consenso específico sobre cuándo iniciarla. Algunos profesionales consideran que no se debe iniciar al momento del diagnóstico, dado que vas a tener mayor tiempo de exposición a la enfermedad. Y algunos deciden iniciarla después, cuando los síntomas ya empiezan a agravarse. Pero no todos los profesionales consideran lo mismo, otros consideran que debe iniciarse tan temprano como el paciente sienta disconfort. En todo caso, es tratamiento solamente sintomático. Las drogas que tenemos a nuestro alcance son la levodopa y la carbidopa, los agonistas de dopamina, los inhibidores de la monoamina oxidasa y la amantidina. Digamos, la droga de recomendación es la levocarbi, aquí carbi está mal escrito, es con B grande, la levodopa con carbidopa, por vía oral, ¿no? Pero el uso del levodopa y carbidopa a largo plazo va a tener una serie de complicaciones que vamos a hablar aquí más abajo y la forma de tratarlas. Por eso es que no es que el tratamiento se pueda utilizar así como así nada más, ¿no? Sino que existe un debate sobre cuándo iniciarlo y todo. Ahora, también hay contraindicaciones, especialmente para los agonistas de dopamina. Y los agonistas de dopamina van a incrementar la sensación de urgencia en pacientes adictos y pueden llevar a alteraciones del comportamiento en pacientes, digamos, sin historia de adicción incluso. Entonces, los riesgos que incluyen son incremento de la libido, desinhibición de impulsos y ludopatía, alcoholismo, drogadicción. Entonces, en pacientes con historia de adicción o también que tengan algún riesgo de desinhibición de impulsos, no se recomienda dar agonistas de dopamina. Además, pueden causar delirios, por lo cual en ancianos, especialmente ancianos que tengan deterioro cognitivo, no está recomendado el uso de agonistas de dopamina. Bueno, a largo plazo van a aparecer complicaciones, ya sea por la droga o complicaciones no motoras de la enfermedad. La primera y la más importante es la disquinesia, que va a venir por la fluctuación en la administración de dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Tú le das a tu paciente levodopa y carbidopa y por el momento que lo recibe tiene la dopamina que necesita. Pero a medida que la concentración de dopamina va bajando, los síntomas comienzan a fluctuar y a lo largo de los años esa fluctuación constante va a alterar el circuito normal de los ganglios basales y puede producir la aparición de otras disquinesias, ya sea la fluctuación de la misma bradiquinesia o la aparición de coreas, ¿no? Entonces, uno de los tratamientos clásicos es agregar a esta combinación algún inhibidor de la monoamina oxidasa. También existen algunos regímenes de tratamiento que son más conservadores, donde la levodopa se agrega más adelante. Y también existe la nueva alternativa de utilizar levodopa de liberación prolongada por vía oral. También otros médicos fraccionan la dosis a lo largo del día. Y también existe la clozapina, que es un antipsicótico, pero que tiene efectos de regulación motores. Entonces, que también se puede utilizar para ayudar en la disquinesia. Ahora, uno de los avances interesantes que me parece que ya está aprobado por la FDA es la duodopa, que es una combinación de levodopa-carbidopa, un dispositivo de inyección de gel enteral. Entonces, este dispositivo tiene aquí una sondita que deposita el gel dentro del intestino y va a haber una liberación, digamos, controlada de levodopa y carbidopa. Y se ha visto que es útil en pacientes con presentación fluctuante motora, ¿no? O sea, ya con 20 años de tratamiento con levodopa bioral, por ejemplo. Bueno, para otras complicaciones como la psicosis utilizamos clozapina, para la demencia rivastigmina, y para la depresión lo que en teoría debería estar recomendado es la noritriptilina,
es un tricíclico, pero en la práctica se utilizan inhibidores de la recaptación de serotonina. Y bueno, la parte no farmacológica también es importante. La disminución del consumo y la distribución de las comidas es importante, es decir, es mejor que coman de a poquitos a lo largo de todo el día. Evitar almuerzos muy cuantiosos o cenas muy grandes y más bien distribuir esas comidas a lo largo de todo el día. En realidad la fisiopatología de eso no lo entiendo muy bien, dice que disminuye el aporte sanguíneo a la parte, o sea, el cerebro porque hay mayor aporte sanguíneo enteral, pero no entiendo cómo eso afectaría la dopamina, pero en fin, es lo que está recomendado. También el ejercicio físico y obviamente la rehabilitación, ¿no? Ahora, aquí no lo he incluido, pero también está la alternativa quirúrgica, que es la estimulación cerebral profunda. Actualmente, me parece que en Perú sí existen un par de profesionales que lo hacen en la clínica Delgado, me parece, pero no hay mucha evidencia acá, pero en el extranjero sí se ha evidenciado que puede ayudar a disminuir los síntomas motores, con resultados increíbles, ¿no? O sea, no sé si han visto los videos que a veces comparten, pero es un dispositivo que se coloca a nivel subtalámico y va a estimular esa zona como si fuera la vía directa de la dopamina. Y es capaz de regular casi por completo los síntomas motores. Pero el efecto también no es sostenido a largo plazo y existe lo que se conoce como el wear off, que se va disminuyendo el efecto. Y hasta ahora al menos no había evidencia de que pueda disminuir los síntomas no motores, ¿no? Como la demencia o la depresión. Ahora, sin embargo, existen algunas innovaciones interesantes. Esto lo he sacado de los avances del resumen de avances del 2018, así que puede ser que se haya publicado algo a finales del 2019 que no he visto y que no he puesto acá. Pero, bueno, los nuevos criterios del MDC resultaron ser específicos, pero no son muy sensibles. Por eso que también preferí ponerles lo del Brain Bank. La exenatide, que es una droga para la diabetes, ha tenido un efecto, o sea, en la fase 2 ha resultado efectiva en disminuir la progresión de la enfermedad. Entonces no sé si habrá acabado, pero estaba en fase 3 para evaluar que realmente pudiera ser útil en el tratamiento a largo plazo de Parkinson, en disminuir la progresión de la enfermedad, no solo en un sintomático. Ahora, la exenatida, si no me equivoco, su mecanismo de acción es la disminución no, más bien la estimulación de producción de insulina, me parece, pero no estoy seguro cómo eso iría dentro de la vía del Parkinson. Pero la cosa es que los estudios de fase 2 son prometedores. La apomorfina, que es un agonista de dopamina, puede ayudar a disminuir el time off en pacientes de Parkinson avanzado. La estimulación cerebral profunda podría disminuir los síntomas no motores si es además aplicado en el núcleo subtalámico. Entonces, eso es un resultado interesante porque parece que esa era su principal limitación hasta ahora. Y lo último, que esto sí es súper, súper, súper nuevo, es la ablación por ultrasonido enfocado en pulsos, que consiste en una intervención no incisional que, enfocado hacia el núcleo subtalámico, ha sido exitoso en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson con fluctuación. O sea, aquella enfermedad, como ya les he hablado, que ha estado en tratamiento 20 años con levodopa y ya no presenta el mismo control motor que tenía antes. Entonces, esto es una oportunidad interesante porque no tiene los mismos riesgos que tendría la estimulación cerebral profunda, que requiere una incisión y la colocación de un dispositivo, sino que solamente es extracraneal, o sea, no hay ningún corte ni nada. Entonces es extraordinario. Y bueno, ahora sí pasamos a las conclusiones. ¿Qué quiero que se lleven a casa? Bueno, ya están en casa, pero ¿con qué quiero que se queden? Que la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, que el parkinsonismo es diferente a la enfermedad de Parkinson,
que el parkinsonismo tiene 4 características, como les he dicho, el temblor, que es en reposo, la rigidez, la bradiquinesia, que es el criterio obligatorio, y la inestabilidad postural. Y que la enfermedad de Parkinson es causada por la muerte de neuronas dopaminérgicas en la pars compacta de la sustancia negra. Finalmente, que el tratamiento es sintomático utilizando dopaminérgicos. Y listo, eso es todo. Muchas gracias por su atención, chicos.